Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street, hoy un poquito más tarde de la hora habitual, pero un día más estamos por aquí. Bueno, pues seguimos viendo bastante volatilidad, muchísimo movimiento en los mercados, pero vemos cómo se podría estar formando un movimiento lateral entre esa zona de los 4.900 puntos y los 1.150, 5.200 puntos en el IBEX 35. Es un movimiento bastante amplio, aunque parezca que no, y parece que la cotización del principal índice americano se está consolidando y el resto de índices pues también estamos viendo un movimiento lateral en el gráfico. Por ejemplo, el IBEX 35 entre los 11.700, los 12.000, ahí vemos cómo se va moviendo para arriba y para abajo. Es clave esta zona a la que estamos ahora mismo, porque como os venía comentando durante esta semana, creo que es una zona en la que muchos inversores están pensando que ya hemos encontrado el suelo y está todo el mundo esperando con los brazos abiertos ese acuerdo de los aranceles que quizás haga que las bolsas vuelvan a rebotar, pero la verdad es que la situación no está cambiando prácticamente nada. De hecho, ahora parece que entran en guerra con China en plan de yo te pongo el 30, ahora el 80, luego el 100, bueno, todas estas historias que yo creo que lo que hacen es pues crear más incertidumbre y complicar más la situación, y de momento ahí los gráficos, los índices pues se mantienen ese movimiento lateral, y es muy importante esta zona de soporte porque de perforarla todos esos inversores que están entrando ahora pensando ya en ese suelo les pillaría a pie cambiado y nos podría quedar una caída bastante importante. Por lo tanto, muchísimo cuidado con la zona en la que estamos ahora mismo. Evidentemente veremos movimientos en falso. Hoy, por ejemplo, veíamos con el mercado de futuros de Estados Unidos y Europa, cuando abría a primera hora por la mañana, veo una caída bastante fuerte, pero luego se recuperaba muy bien. Ahora veíamos como Estados Unidos se recuperaba, se mantenía al alza. Son simples movimientos laterales con muchísima volatilidad. Pueden llegar a ser movimientos en falso que quizás anticipen un movimiento al lado contrario, quizás cuando el movimiento sea más brusco. Muchísimo cuidado en la zona actual. Hoy vamos a analizar tres acciones, como cada miércoles vamos a ver la cotización de Solaria, que evidentemente pues no se ha mantenido al margen de la caída de los mercados. Hemos perforado la zona de soporte que situamos y ha continuado de forma importante con la corrección. Vamos a ver a dónde se podría dirigir ahora mismo si continúa la caída. La segunda de las acciones que vamos a ver es OHL, que ha llegado a ese suelo que teníamos marcado tras las caídas que veíamos en las últimas semanas. Vamos a ver ahora si ya puede poner fin ahí a la caída. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Grifols, que tampoco se ha librado de la quema de los mercados y también ha experimentado una caída muy importante. Estamos en una zona ahora mismo totalmente clave en el largo plazo, por lo tanto cobra especial interés el análisis de esta acción en el día de hoy. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Solaria. Recordad que decíamos que esa zona entre los 7 euros, los 6,80, si seguíamos viendo una corrección totalmente normal, podría actuar como soporte porque es una zona totalmente clave. Ahora lo veremos en el gráfico semanal, pero con todas las turbulencias que hemos visto en el mercado, pues sí, se acercó a esa zona a finales de la semana pasada, pero fijaros como en un primer momento empezaba a rebotar la cotización de Solaria. Así que es verdad que en un primer momento, cuando el mercado comenzó a caer de forma importante, en el IBEX 35, vimos las acciones, sobre todo del sector energético, que empezaban a repuntar, pero luego al final se han acabado contagiando de las caídas. Cuando acabamos viendo sesiones con correcciones tan importantes, se acaba vendiendo absolutamente todo, porque se necesita liquidez. Por lo tanto, también cuidado con ese tipo de engaños que algunas veces nos hacen pensar que se van a librar de las caídas algunas acciones, pero luego al final, cuando vemos caídas de este tipo, acaba corrigiendo todo, y eso es lo que sucedió. Finalmente la cotización de Solaria rebotó esa subida que vimos el jueves desde la zona de los 6,80, pero en la sesión del viernes ya fijaros cómo perforó por debajo de esa zona. Eso ya era muy mala señal, nos anticipaba que esta semana podríamos continuar corrigiendo. Ahí hemos estado durante estas tres sesiones, continuando con la corrección. Ahora parece que se ha frenado un poquito el volumen en la caída, eso puede ser positivo, pero ¿cuál es el problema ahora mismo? Pues que fijaros, para empezar, que seguimos cerrando en mínimos muy cerca de los mínimos de la sesión de hoy, en la zona de la banda inferior de Bollinger. Eso es negativo porque eso puede hacer que se vuelvan a abrir de forma importante las bandas de Bollinger y demos mayor amplitud a esa caída. Si cogemos el gráfico semanal, donde vamos a ver ya algo más interesante, pues fijaros que la zona en la que estamos ahora mismo no tenemos ninguna zona de soporte. Para coger alguna referencia nos tenemos que ir unos 5 años atrás, como mínimo. Fijaros, entre el año 2018 y el año 2020. Y fijaros que prácticamente teníamos a zona de soporte entre los 6,80 y los 7 euros, lo que decíamos, pero a partir de ahí no tenemos ninguna referencia hasta la zona de los 5,80. Prácticamente ninguna. Por lo tanto, cuidado, porque
o ahora se da la vuelta desde una zona que no parece una zona idílica para darse la vuelta porque no tenemos ninguna zona de soporte, o todavía nos podría quedar una corrección bastante importante hasta esa zona de los 5,80. De momento la vela semanal está siendo muy fea, nos indica que puede seguir corrigiendo. El RSI, fijaros, en zona de 24 y acabar viendo un cierre semanal tal y como estamos ahora mismo puede llegar a ser bastante negativo para la cotización de Solaria. ¿Por qué? Pues porque nos indica que tiene mucha fuerza la caída y que todavía si cerramos así nos podría quedar aún más caída. Por lo tanto, pues bueno, no ha sido la típica acción que venía de una buena tendencia alcista y al final con este descalabro pues la ha roto. Es decir, ya veníamos de una tendencia claramente bajista, lo que pasa es que ahora se ha acelerado aún más la caída. Eso es lo peligroso. Y cuando nos acercamos a zonas de soporte, lo hemos venido comentando, lo decíamos también en el vídeo del resumen semanal, cuando analizaba algunas de vuestras acciones, decía, había muchas acciones que estaban en una zona clave de soporte, pero hubiera sido muy complicado perderlas en una situación normal, porque desde ahí podría haber entrado la demanda y volver a repuntar, pero dada la situación actual del mercado, donde se vende absolutamente todo y hay zonas de soporte que dejan de perder importancia, cuando se vende absolutamente todo, pues las han acabado perforando. Y es el problema que podemos estar viendo en muchas acciones, que son zonas, no en el caso de Solaria, que venía acumulando una caída muy importante, pero son zonas clave en el medio y largo plazo que ahora, cuando se han perforado, si encima continúa la corrección, da la sensación de que ese esquema a más largo plazo tan alcista que veíamos en unas cuantas acciones, pues se podría estar girando y recuperar esas zonas. Va a ser muy pero que muy importante. ¿A dónde quiero llegar en el caso de Solaria? Pues que a lo mejor acabamos corrigiendo hasta la zona de los 5,80 si continúa la sangría, y esperemos que se frenase ahí, porque si no la siguiente zona de soporte estaría a los 4,40, y si luego vemos un rebote, el objetivo podría estar en los 6,80, 6 o 7 euros aproximadamente, la anterior zona de soporte, pero eso no viraría la tendencia principal, es decir, podría ser un simple rebote para continuar con la corrección y quizás ya ahí intentar notar algún punto de debilidad para poder darnos la vuelta o quizás buscar un rebote más importante en el gráfico. Vamos a ver también el gráfico mensual. Fijaros la perforación tan importante de la zona de los 6,77. Fijaros cómo, si nos vamos hasta la zona de los 5,80, estaríamos en esos mínimos que vimos en marzo de 2020, donde vimos ese pánico absoluto en los mercados. Y fijaros que aquí también se ve muy bien esa zona. Al techo que teníamos en 2018-2019 y ese suelo del año 2020. ¿Qué nos anticiparía? ¿Se acaba perdiendo la zona de los 5,80? Pues que ya definitivamente puede acabar perdiendo todo lo ganado desde que salió a cotizar. Puede ser una auténtica barbaridad, pero es que no vemos ningún giro claro. Todo lo contrario, vemos muchísima debilidad. Vemos el RSI que se acerca a la zona de 30. Vemos cómo esa media de 200 sesiones que se ha empezado a crear el gráfico en enero de 2024, porque no teníamos datos suficientes anteriormente, la ha perforado. Es que era una zona totalmente clave, los 6,80, la cotización de Solaria. Y perderla ahora mismo pues puede significar un antes y un después, aunque no lo parezca, por las caídas que ya estamos acumulando. Pero, como os digo, mucho cuidado, porque esto nos puede estar marcando que la sangría puede acabar continuando en los próximos meses. Aunque no lo creamos, es una ruptura muy, pero que muy importante. En el corto plazo, como os decía antes, pues no pinta nada bien. Hoy el cierre ha sido muy negativo, en cerca de mínimos, y todo apoya a pensar que puede continuar con la corrección. También hay que leerlo en el contexto actual. Cualquier noticia podría cambiarlo todo, pero es a lo único que se está atando el mercado, a una noticia. Al igual que decíamos cuando ganaba Trump las elecciones, que el mercado lo único que se ata para que suba la bolsa, y por lo que estaba subiendo la bolsa era que había ganado Trump las elecciones, y decíamos, si esa es la única razón para que suba el mercado, nos podemos dar por, no voy a decir la palabra, pero no pintaba demasiado bien. Y fijaros lo que ha pasado al final. La razón por la que pensaba mucha gente que no iba a caer nunca la bolsa es principalmente la razón por la que está cayendo la bolsa, por esas medidas que está tomando Trump en Estados Unidos. Por lo tanto, pues es el problema que tiene muchas veces la inversión. Cuando todo parece tan evidente, pues a lo mejor se va al movimiento contrario. Al igual que estamos diciendo ahora, que quizás que parezca tan evidente que estamos en una zona en la que ya el mercado se va a dar la vuelta, donde ya ronda la caída en los índices americanos un 20%, que ya se va a dar la vuelta, pues parece que está súper anunciado, y eso os digo de verdad que no es positivo. Vamos a seguir con la cotización de OHL, y fijaros cómo decíamos que al final se acaba perdiendo la media 70 y la media 200, sobre todo con la media 70 ya pintaba mal, pero decíamos, bueno,
la última esperanza, la media de 200, a lo mejor cierra el gap que tenemos por aquí y vuelve a repuntar, pero nada, todo lo contrario. Fijaros cómo en la propia sesión donde se fue a esa zona y perdió la media de 200, ahí deberíamos haber visto la vela de vuelta para pensar que es el final de la corrección, pero continuó corrigiendo, señal muy negativa, y todo hacía pensar que acabaríamos volviendo ¿a dónde? A la zona entre los 0.27 y los 0.29, y ahí nos fuimos la semana pasada, en la sesión del miércoles. Ahora parece que se está ralentizando un poquito la caída y que estamos viendo un movimiento lateral, pero fijaos la debilidad tan clara en la cotización de OHL que no consigue ni siquiera superar la media móvil de 6 sesiones. Fijaros la banda inferior de Bollinger cómo se ha abierto, eso es muy negativo, porque si no consigue darse la vuelta desde la zona en la que estamos ahora mismo, los 0.30, 0.29 aproximadamente, podemos irnos a buscar de nuevo la banda inferior de Bollinger. Y cuidado, porque eso podría significar perder ese soporte tan importante que tenemos desde el pasado año. Y eso significaría que ahora ya vamos a dar continuidad a la tendencia bajista y dejaríamos a un lado el posible movimiento lateral para pensar en que estamos formando un suelo desde los últimos 7-8 meses, desde septiembre del pasado año. Por lo tanto, al igual que decíamos en Solaria, aunque vengamos de una tendencia bajista brutal, cuidado, porque la zona a la que se puede enfrentar si continúa con la corrección puede ser clave para pensar que la caída todavía puede seguir siendo bastante más fuerte. En el gráfico semanal, pues fijaros que habíamos visto esa ruptura en la media 70, era positivo, pero decíamos, eso no significa un giro a largo plazo, porque ya lo habíamos visto en 2021 a finales y no se acabó convirtiendo en un giro a largo plazo, y al final pues hemos confirmado que continuaba con la caída y hemos vuelto pues a esa zona desde la que comenzó la subida. Y fijaros lo que os he dicho ahora en el gráfico diario, eso pasó exactamente igual. En el año 2022-2021 veníamos de un suelo bastante largo y finalmente perforó esa zona y continuamos con la corrección, y de ese suelo que teníamos alrededor de los 0.50 se convirtió en un suelo en los 0.27, 0.25, fijaros, una caída del 50%. Por lo tanto, es el peligro de donde estamos ahora mismo, que si pierde esa zona, que nos acabe convirtiendo de nuevo en una caída bastante importante en la cotización de OHL. De hecho, fijaros que lo positivo de toda la subida era que el volumen había sido bastante alto, y eso era muy bueno para la cotización de OHL. Pero fijaros, en las últimas velas semanales, el altísimo volumen que ha habido. Se ha borrado todas las compras que hemos tenido por aquí, se ha soltado absolutamente todo. Eso es malísima señal. ¿Por qué? Porque podemos pensar que el edificio tiene todos sus cimientos rotos y que ahora, si atacásemos la zona de mínimos, pues es mucho más fácil que la acabe perforando y que demos continuidad a la caída en la cotización de OHL. Cuando estábamos por aquí y veíamos el rebote, un escenario que valorábamos, que al final no se cumplió, es que aunque ya estábamos viendo una divergencia que podría ser buena en el medio y largo plazo, nos anticipó esta subida, decíamos que no había que descartar que al final viésemos una nueva caída para dar continuidad a la divergencia en la cotización de OHL. Cuidado, no nos vayamos a buscarla ahora. Ese soporte en esta directriz bajista. ¿Dónde la encontraría? Los 0.20. ¿Cómo llegaríamos a esa zona? Pues creo que bastante rápido sacamos perforando los 0.27, 0.28. Tengo la mala sensación. Por lo tanto, como os digo, es totalmente vital no perder el suelo que teníamos en septiembre y octubre del pasado año para por lo menos pensar que se va a seguir formando un suelo en la cotización y que va a frenar esa tendencia bajista tan importante que llevamos viendo en los últimos años. Si cogemos por último el gráfico mensual, pues fijaros que se aprecia muy poquito, que la vela del mes de marzo, ya lo comentamos, la anterior vez que analizamos OHL era malísima, una vela envolvente bajista, y eso solo acompañaba a pensar que podríamos acabar dando continuidad a la corrección, y así está siendo de momento este mes. Por lo tanto, poquito más podemos rascar de la cotización de OHL. La situación, la verdad, que no es bastante o para nada positiva, podríamos decir. Y vamos con la última de las acciones, que es Grifols. Si fijaros cómo teníamos una situación pues también parecida, ya hemos visto un rebote bastante importante, pero que no había conseguido romper del todo el movimiento lateral que llevábamos viendo en su cotización desde principios del pasado año. Perdimos la media 70 de 200 y ya teníamos una señal muy negativa, de hecho la consolidaba como resistencia, y decíamos a partir de esa zona, cuidado, que nos vamos a los 8 euros.
Y fijaros cómo en la primera caída que vimos en las bolsas se fue hasta esa zona de los 8 euros y desde ahí rebotó con bastante virulencia. Fijaros lo que estamos comentando en los últimos días, cuando analizamos las acciones en este contexto que tenemos ahora mismo. Y decimos, acabamos viendo movimientos que tendríamos que ver en 1 o 2 semanas, en una sola sesión o incluso en media hora. Fijaros lo que hizo Grifols la semana pasada en la sesión del miércoles. Se fue primero hasta la zona de los 8 euros. En la sesión del miércoles rebotó desde los 8 euros. Fijaros que teníamos marcada la media de 70 sesiones como posible objetivo. En caso de ver el rebote, pues en la propia sesión del miércoles rebotó hasta la media de 70 y corrigió de nuevo y dio continuidad a la caída. Es decir, un movimiento que a lo mejor hubiéramos visto en 2-3 semanas de forma normal, lo hemos visto en una sola sesión. Esto es lo verdaderamente peligroso de lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados, esa velocidad tan vertiginosa. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros que hemos perdido la zona de los 8 euros y decíamos, si pierde esa zona, cuidado, nos podemos ir a buscar la zona de mínimos que teníamos en marzo del pasado año, en los 7 euros, va de cabeza. Fijaros la vela de hoy, es malísima, es malísima. Ya sé que la cabeza de todos está rondando, bueno, pues es una noticia positiva, esto se da la vuelta, vale, pero por técnico pinta muy mal. Pinta muy mal. La vela que veíamos el lunes no era mala, podría ser una vela de indecisión para poner freno a la caída. ¿Qué pasa? Pues que fijaros, vimos un rebote bastante importante. Del cierre del lunes a los máximos que vimos la sesión siguiente, pues un rebote de 5 y pico %. A lo mejor lo hubiéramos visto en 3-4 sesiones, pero es que lo hemos visto en nada, en media sesión, el rebote, y hemos continuado corrigiendo. Ese es el verdadero problema. Y fijaros el volumen, va creciendo ese volumen y eso es muy negativo. Es muy negativo que el volumen vaya creciendo porque eso significa que está viendo soltada tras soltada. Por lo tanto, ahora el siguiente objetivo podría estar en la zona de los 7 euros y si acaba perforando esa zona romperíamos el suelo que venimos formando desde el pasado año. Misma situación que comentamos en OHL y en Solaria. Zonas clave de soporte que si se perforan, aunque parezca que no, porque ya la caída es muy fuerte en los últimos meses, pero nos podría anticipar que puede continuar con la corrección y seguir viendo caídas muy importantes. Fijaros cómo en 2022 también acumulábamos caídas muy importantes, perforó la zona de los 14,5, que era un soporte muy bueno en el gráfico, y acabamos viendo una corrección, fijaros, de casi el 50%, hasta la zona de los 7 euros, 8 euros aproximadamente. Una caída espectacular en el gráfico. Por lo tanto, muchísimo cuidado. Vamos a coger alguna referencia más. En el gráfico semanal, fijaros, se ve muy bien esa zona de los 7 euros. A partir de ahí ya serían los mínimos que veíamos en marzo. No a cierre, estaría en la zona de los 6,32 y a partir de ahí no tendríamos nada hasta la zona de los 4,40. Es decir, ojo, porque entramos en zona pantanosa, donde no tenemos ninguna zona de soporte en el gráfico que nos indique que se pudiese frenar. Es decir, fijaros cómo estamos viendo varias acciones que están en zonas clave de soporte que de preferirlo todavía, aunque nos parezca que hemos visto caídas muy fuertes, nos podría quedar una corrección bastante más importante en el gráfico. Y fijaros que eso significaría acabar volviendo a los precios que veíamos hace casi 14-15 años en la cotización de Grifols. En el mensual, pues fijaros que la vela que dejó el mes pasado, ya lo decíamos, es muy negativa y acompañaba a pensar que íbamos a seguir corrigiendo. Y fijaros como de momento, a cierre mensual, aunque queda muchísimo mes, estamos en mínimos. Fijaros, en muchos años. Y parece que está completando todo el movimiento de caída después de haber visto todo el movimiento de subida. ¿Dónde se completaría? En esa zona de los 4,80. Y ahí ya entraríamos en una zona de un movimiento lateral muy importante desde el cual, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Si desde ahí no encuentra suelo la cotización de Grifols, no sé si en algún momento esto se acabaría recuperando. ¿Qué pasa? Pues que a mucha gente esto no le va a valer. Llegar a los 4,80 y que ahí se frenen, o a los 4 euros. ¿Por qué? Pues porque puede que estén acumulando unas caídas muy, pero que muy importantes en el gráfico. Fijaros cómo en el gráfico mensual estamos apreciando una divergencia que podría ser bastante clara. Tengo que cogerlo en un contexto en el más largo plazo. Y fijaros, vamos a ponerlo bien esto. Fijaros que ahora
estamos en el punto, no en la cotización, en la base de esa directriz bajista, pero sí en el RSI. ¿Eso qué significa? Que esa posible divergencia que podría estar marcándonos un suelo en el más largo plazo, si ahora este mes continúa con la corrección y vemos un cierre por debajo de donde estamos ahora mismo, es probable que esa divergencia se rompa. Y si se rompe esa divergencia, sería una clarísima señal de debilidad en el más largo plazo, y eso también apoyaría la idea de que vamos a seguir viendo una corrección bastante importante en la cotización de Grifols. Por lo tanto, es vital. Es vital. Este tipo de divergencias, por un lado y por el otro, les hemos visto bastante las últimas semanas, y habéis podido comprobar, no en gráficos mensuales, pero sí en diarios, que funcionan muy bien cuando se rompe. ¿Por qué? Porque indica que cuando vemos una divergencia, el mercado lo que nos está indicando es que parece que no tiene fuerza suficiente para continuar con la corrección y que a lo mejor se va a dar la vuelta. Pero si finalmente esa divergencia se rompe, lo que hemos acabado consiguiendo es alejarnos de esa zona de sobreventa donde quizás podríamos estar cerca de encontrar un rebote y tener un mayor recorrido a la baja y acabar viendo una corrección más importante si al final se rompe esa divergencia. Y es donde está la clave de esta lectura. Por lo tanto, vital ahora mismo no perder la zona de los 7 euros en la cotización de Grifols. Es totalmente vital, porque eso podría desencadenar aún caídas muchísimo más importantes. Hay muchísimos inversores que habrán estado entrando en todo este movimiento y que habrán situado su stop loss en la zona de los 7 euros, que era clarísimamente el suelo del movimiento lateral. Si pierde esa zona, todos estos inversores que han entrado en este movimiento lateral pensando en que se va a recuperar y que ya hemos encontrado el suelo, se van a salir porque van a pensar que va a continuar la corrección, y eso es una bomba de relojería. Y esto nos vale para Grifols, pues nos vale para otras muchas acciones que están en esta misma situación, que parecía que se había formado un suelo en los últimos años y que ahora están en el límite de esa zona de soporte, y perforarla, como os digo, podría ser una bomba de relojería. Así que nada, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Veremos a ver cómo continúa el mercado. Vamos a ver un segundo, no me voy a quedar con las ganas, el SP500 para que veáis. Fijaros el movimiento lateral que tenemos ahora mismo en el gráfico. Fijaros, vamos a ponerlo en gráficos horarios. Fijaros, llegó a ese pico en la sesión de ayer, muy cerca donde teníamos el gap. Fijaros en la sesión del viernes de apertura, y fijaros cómo por abajo pues tenemos el suelo en la zona de los 4.950 aproximadamente. Cabe la opción de que estemos formando un doble suelo y se dé la vuelta, y eso sería muy positivo y nos podría marcar el final de toda la caída. Evidentemente yo creo que superar los 5.250 sería algo muy positivo, pero mucho cuidado, porque si ahora continuase hacia abajo y perdiese la zona de los 4.950, es un descalabro, porque como os digo, aquí en esta zona han entrado muchísimos inversores pensando que hemos hecho suelo, y si continúa la corrección tendría muy mala pinta, porque los inversores se van a salir pensando que no hemos hecho suelo, y los que no se salgan a lo mejor se van a quedar atrapados ahí a pie cambiado dentro de sus inversiones. Por lo tanto, pues aquí es donde nos tenemos que fijar ahora mismo en la cotización del SP500. Así que nada, con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo continúa la semana. Tengo la sensación de que en la primera hora siempre de la sesión parece que empezamos a un rebote, se mantiene muy bien, los inversores parece que dicen, venga, que hoy sí que sí, van a acabar diciendo algo que va a hacer que las bolsas reboten de verdad. Pero según se va acercando el final de la sesión, con la falta de noticias o de acuerdos, pues parece que todos esos inversores se acaban retirando, con miedo de que quizás hasta que vuelva a abrir el mercado, pues salga algo que quizás no sea positivo y no se puedan salir. Y es lo que pasó en la sesión de ayer. Veamos un rebote, en la primera parte, fijaros, rebote brutal, y al final, pum, pierde todo lo ganado. ¿Y dónde nos vamos? Pues al suelo que tenemos. Por lo tanto, vamos a tener esta lectura en mente. La volatilidad es altísima ahora mismo en los gráficos. Así que nada, lo seguiremos viendo el resto de la semana. Además, mañana tenemos 3 acciones americanas. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estamos con el último vídeo de los análisis diarios de la semana. Luego ya iremos al vídeo resumen semanal. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.